The Sandman, por Neil Gaiman, es una serie de cómics escrita entre 1986 y 1996 y es considerada una de las mejores historias contadas por este medio. El día de hoy haré un review del primer volumen de The Sandman, titulado Preludios y Nocturnos, el cual contiene los primeros 8 números de la serie, los cuales son El sueño de los justos, Anfitriones imperfectos, Sueña conmigo, Una esperanza en el infierno, Pasajeros, 24 horas, Ruido y furia y El sonido de sus alas. En general, The Sandman es una historia sobre historias, y logra hacer esto al tener como personaje principal a Morfeo, el dios de los sueños, también conocido como Dream o por su título The Sandman, y cómo él interactúa con el mundo de los humanos y también cómo los humanos interactúan con el mundo de los sueños. Y hablando de eso, el primer volumen titulado El sueño de los justos inicia con un humano entrometiéndose en cosas en las que no debería, y cómo esto afecta a Morfeo de una manera enorme y básicamente acaba desencadenando el resto de la historia. Las primeras impresiones que tuve de la historia fueron de admiración y emoción ante lo lírico del lenguaje y no tanto la trama en sí, porque la verdad es que esta es bastante sencilla. Básicamente Morfeo tiene que encontrar unas cosas que le pertenecen y en cada número va a un lugar distinto y hace lo necesario para obtener lo que necesita. Y con esto llegamos al último número, titulado El sonido de sus alas, el cual prepara el terreno para el siguiente volumen, de cierta forma, porque no acaba en suspenso específicamente, ya que la historia dentro de este volumen es bastante autocontenida. Puedes leerlo y decidir parar ahí la historia o digamos la mini historia que se encuentra dentro de este volumen y no pasa nada. Tuviste una historia completa. O en cambio, si te gustó y te llamó la atención, puedes entonces continuar con el resto de los volúmenes y en sí que es la serie completa, que en total son 74 números y que en este caso se encuentran distribuidos en 10 volúmenes. Entonces, si esta primera mini historia está completa, ¿por qué continúas? Porque la magia está en las referencias. En todo el cómic hay decenas y decenas de referencias a canciones, cultura popular, el mismo universo de DC Comics, literatura y personajes que ya todos conocemos. Porque Neil Gaiman no desperdició la oportunidad de tener un personaje principal cuya propia identidad es el concepto mismo de los sueños. Porque ¿qué es un sueño? ¿Qué trae la noche al momento de cerrar los ojos? En ocasiones son historias maravillosas, pero en otras son pesadillas. Y es justo por esto que mi admiración y fascinación por encontrar todos los easter eggs que Gaiman puso dentro del cómic, tanto en el lenguaje como en las imágenes, como en la misma trama, pronto se volvió un horror. Porque el horror y lo tétrico son una parte implícita del mundo de los sueños, es decir, de las pesadillas. Y no solo por esto, sino porque originalmente Gaiman creó este cómic con la intención de que perteneciera al género del terror. Y no es hasta mucho después, ya que está más avanzada la historia, que se transforma y se vuelve en su propia cosa. Estudios sobre qué son los sueños y qué son las historias y cuál es su papel, importancia y relación con nosotros los humanos. Y son justo estos temas los cuales me llamaron la atención e influyeron en mi decisión de empezar a leer esta serie. Porque personalmente a mí no me encanta el género del terror, decidí darle una oportunidad y la verdad es que hasta el momento no me ha decepcionado. Entonces, si les interesa este cómic, deben tener en cuenta que aunque el terror sí disminuye conforme avanzas, este sí está presente y es predominantemente de tipo psicológico, pero también hay temas de abuso y tortura. Y al ser un cómic también hay presencia de imágenes gráficas. Ahora, ¿esto es una razón para no leerlo? Depende, la verdad es que es una cuestión de gustos. Para algunas personas se les harán temas muy fuertes y es completamente válido que no les guste o no les llame la atención. Sin embargo, si aún tienen dudas, creo que sí vale la pena darle una oportunidad, si tan solo es para salirte un poco de tu zona de confort y experimentar cosas nuevas. De la misma forma, creo que la historia, las metáforas, las ideas y los personajes que desarrolla Gaiman para esta historia valen mucho la pena. ¿Cuáles son mis cosas favoritas? En primer lugar fue el lenguaje. Neil Gaiman es un gran escritor, entonces la forma en que narra las historias es bastante agradable. El segundo punto es que tener tantas referencias y que la historia sea en esencia una historia sobre historias es justamente una de las fortalezas, ya que la historia tiene más significado con cada nueva idea que le das porque captas más cosas. Este primer volumen es una historia que en la superficie, como mencioné anteriormente, la trama es bastante autocontenida, pero después conforme continúas leyendo y llegas a los siguientes volúmenes, te das cuenta que todo está conectado y que desde el primer volumen, desde el inicio, ya hay, digamos, pistas o foreshadowing de cosas importantes que van a pasar después. Cerrando este review, no me gustaría darle una calificación numérica a este primer volumen, principalmente porque no tengo ningún dato duro o ningún requisito concreto que creo que debes sobrepasar o cumplir. Así que simplemente diré que disfruté leerlo y creo que es una gran oportunidad para darte una probada del mundo de The Sandman y a partir de aquí decidir si te gusta o no. Nada más que tengan en cuenta que, como mencioné, el estilo, el tono y el nivel de terror que hay en este primer volumen
es algo diferente de lo que vamos a ver más adelante. Por último, hubo unas partes que no me gustaron mucho y otras que me incomodaron, frustraron e incluso enojaron. Sin embargo, este es el propósito del género de terror y en cuanto a eso considero que hizo un bastante buen trabajo. Y ese ha sido el review. ¿Qué les pareció? ¿Ya leyeron The Sandman? Dejen sus comentarios abajo y nos vemos la próxima.